Bendiciones, mis hermanos. La palabra de Dios dice que este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Oremos. Padre, en el nombre precioso de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, venimos en esta mañana, en este día y en esta hora a decirte gracias. Gracias porque tú eres bueno, has sido bueno todo el tiempo. Gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu gracia derramada sobre cada uno de nosotros. Te pedimos en esta mañana y a la hora de meditar en tu palabra, yo me sigo aferrando a la promesa de que es tu palabra, oh Dios, la que no va a regresar vacía y que va a dar fruto y va a caer en buena tierra y va a dar fruto para la honra y la gloria de tu nombre. Tú esto te lo pido, Padre, en el nombre precioso de mi amado Salvador Jesucristo, para quien es toda honra, toda gloria, y no solamente hoy, sino que será así hasta la consumación de los siglos. Bendiciones, amados hermanos. La palabra de Dios dice, hay una recomendación donde 2 Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a tener el gran privilegio de poder abrir nuestras Biblias en la primera epístola del apóstol San Juan. Sé decirle que esta epístola contiene 5 capítulos, haciendo un gran total de 105 versículos. La fecha de la escritura de primera epístola del apóstol San Juan data más o menos entre los años 80 y 95 después de Cristo. Y es algo muy particular y muy peculiar que solo hay una referencia al Antiguo Testamento, y esa la encontramos en esta epístola en el capítulo 3, versículo número 12, haciendo referencia a Génesis capítulo 4, versículo 8. Comúnmente al apóstol Juan, o San Juan como es comúnmente conocido, se le conoce como el apóstol del amor, pero el hecho de que sea amoroso no le quita lo celoso, lo radical y lo enfático a la hora de dar sus enseñanzas. Ejemplos que los vamos a leer en la palabra de Dios y por la cual yo les invito. Primera epístola del apóstol San Juan, en su capítulo 1, versículo número 6, dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo número 10: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo número 2, versículo 4: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Versículo número 9 dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Versículo 10: el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Capítulo número 3, versículo número 3: y todo aquel que tiene esta esperanza, en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y el versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Palabras, si usted lo
quiere tomar de esa manera, muy radicales, muy enfáticas, muy duras, pero como tenemos el concepto del apóstol San Juan, de que es el Dios el apóstol del amor, entonces miramos a la luz de esos pasajes que también tenía un celo muy muy especial con respecto a lo que posteriormente vamos a ir viendo. Vamos a poner un marco de referencia. Vamos a ver quién era el apóstol San Juan. Una manera de hacer la introducción de esta epístola es porque si no conocemos al autor, el contexto histórico, las circunstancias, los vaivenes, los conflictos que se estaban dando en este momento en la iglesia, no podemos comprender en su magnitud por qué él escribe lo que escribe. Entonces vamos a ver quién era el apóstol San Juan. Y ahí nos vamos al Evangelio según San Mateo en su capítulo número 4. Y vamos a encontrar en su capítulo 4 de Mateo, versículo 21, dice así: pasando de allí, o sea Jesús, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes. Bueno, ahora sabemos que Juan tenía un hermano que se llamaba Jacobo, y que el padre de estos hermanos, o sea de Jacobo y de Juan, se llamaba Zebedeo, y se dedicaba, digámosle de esa manera, a la pesca. Eso quiere decir que su posición económica, por decirlo así, era una posición estable, y de ahí precisamente es donde el Señor Jesús los llama a ellos. ¿Cuál es la nacionalidad del apóstol San Juan? Era judía, y es algo interesante que por ser judío hablaba arameo. Es interesante, quizá no tiene mayor trascendencia para muchos, pero después vamos a encontrar un pasaje donde se habla precisamente ese idioma, y Juan lo comprende porque sabe el idioma, y lo vamos a ver posteriormente. Pero vamos a aprender también cómo era el carácter del apóstol San Juan. ¿Cómo era su carácter? De una u otra manera todos, en las diferentes facetas de nuestra vida, mostramos parte de nuestro carácter. ¿Cómo era el carácter del apóstol San Juan? Vayamos al Evangelio según San Marcos, en su capítulo número 10, los versículos del 35 al 40. Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos del 35 al 40, dice así: entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Mira qué atrevimiento. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos, o sea los hermanos Jacobo y Juan, le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron: podemos. Jesús les dijo: a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para que está preparado. Ahí miramos el atrevimiento, la manera de actuar, el carácter que tenía el apóstol San Juan. Querían, digámosle, ya pidiendo una posición de honor en el reino de Dios. Y Jesús viene y prácticamente pone las reglas del juego. Aquí no se va a hacer lo que ustedes están pidiendo. Aquí es mi Padre el que ya en su sabiduría va a darle a cada uno. Pero también su carácter es que eran bastante precipitados, y ahí nos vamos identificando. Yo pienso que muchos de nosotros. Vayamos entonces al Evangelio
según San Lucas, en su capítulo número 9, Evangelio según San Lucas, capítulo número 9, los versículos del 49 al 54, vamos a leerlo. Evangelio según San Lucas 9, del 49 al 54. Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo: no se los prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, o sea, estas personas, los samaritanos, no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, escúcheme bien, por favor, tome mucha atención. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, les reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ahí yo miro el carácter que tenía específicamente el apóstol San Juan, un carácter bastante precipitado. Bueno, no nos reciben, entonces solo danos la autorización y nosotros pedimos que venga fuego y que consuma esta aldea, a estos ciudadanos. Y entonces Jesús le dijo: no es así, no es así. Pero es interesante también, ¿por qué? Porque debido a ese carácter pasa algo bastante interesante y lo vamos a encontrar en Evangelio según San Marcos, capítulo número 3, versículo número 17. Marcos, capítulo 3, versículo 17 dice: a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. En nuestra amada congregación tenemos una familia precisamente con ese sobrenombre, si usted lo quiere, o apellido, dice la palabra, ¿verdad?, de Boanerges. Y ahora ya sabemos, cuando se menciona a los hijos del trueno, yo no sé realmente esta familia cómo será. Espero que el cambio que Dios ha hecho en sus vidas haya sido exactamente eso. Que de hijos del trueno, por su carácter, déjanos que los consuma. Queremos estar a la derecha, a la izquierda, uno el otro. Después ya miramos a un Juan completamente distinto. Pero es interesante también que Juan, en este contexto, en esta referencia, este marco histórico de referencia, también fue testigo de la transfiguración de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y esto tiene mucha relevancia cuando uno estudia la epístola del apóstol San Juan. No son versículos aislados o para ocupar espacio, sino que tienen su razón de ser para cuando entremos ya directamente al cuerpo de la epístola. Miremos entonces el Evangelio según San Marcos, en su capítulo número 9, los versículos del 1 al 9, dice así: también les dijo: de cierto digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, o sea que físicamente iban a morir como murieron los demás, hasta que haya visto el reino de Dios venido por poder. 6 días después tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Juan, el apóstol, tuvo el gran privilegio, hermanos, de presenciar físicamente la transfiguración ya con un cuerpo resucitado de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero también Juan tuvo el gran privilegio de estar en los momentos difíciles
de la persona de Cristo en el huerto de Getsemaní. Vaya usted más adelantito, siempre en Marcos, en su capítulo 14, versículos 32 al 34, dice así: vinieron pues a un lugar que se llamaba Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Tenía una cercanía, no solamente vio a un Jesús resucitado, transfigurado, sino que también tuvo el gran privilegio de ser partícipe, de estar ahí en los momentos cruciales en el huerto de Getsemaní. También miramos en el momento más complejo, más difícil, Evangelio según San Juan, capítulo número 19, versículos 25 al 27, en el momento cuando Jesús está en la cruz, capítulo 19, versículos 25 al 27, estaban junto a la cruz de Jesús su madre, sabemos que se llamaba María, y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, este discípulo a quien él amaba precisamente se está refiriendo a Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo, sea Juan, he aquí tu madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Mire qué gran privilegio y qué gran responsabilidad la que Jesús le encomendó a Juan, el discípulo amado. Jesús en la cruz, no se menciona a José. Dicen los comentaristas de que para esta fecha, este acontecimiento en la cruz, era muy probable que José ya había fallecido, y por eso Jesús, para no dejar desamparar a su madre, entonces le encomendó a Juan precisamente ese gran privilegio de que cuidara a María. Interesante también, pero vienen también los momentos tristes en la vida de Juan. Y vayamos entonces al libro de los Hechos de los Apóstoles, o como se le puede llamar también, Hechos del Espíritu Santo. Capítulo número 12, versículos 1 y 2. Dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Momento triste en la vida del apóstol Juan. Ahora, si ustedes se han dado cuenta, he mencionado mucho que es una epístola y que no es una carta. Y entonces vamos a estar viendo, estudiando, meditando, y muchas veces aprendiendo o sencillamente recordando por qué es una epístola y no carta. Normalmente estamos acostumbrados en una carta que hay ciertas características. En esta epístola del apóstol San Juan no hay un saludo inicial. Él no se identifica como el remitente y no hay un destinatario específico a quien le está dirigiendo precisamente, como las otras cartas que nosotros estamos acostumbrados, tanto las de Pedro o como la del apóstol Pablo. Interesante también que no hay una despedida como estamos acostumbrados en las cartas. No es una carta personal como la que se le envió a Filemón. Y es interesante, yo sí quisiera que vayamos y miremos cómo termina la epístola, la primera epístola del apóstol San Juan. Y termina de una manera donde no hay un saludo. Y termina: hijitos, 5:21, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Se sale digámosle, del patrón, por decirte así, del modelo de lo que es una carta. Y por eso es que se le denomina
como epístola. Otros comentaristas dicen que es como un tipo de sermón que se enviaba a una iglesia y que ese sermón circulaba dentro de demás iglesias que después vamos a ir viendo. ¿Qué escrituras se le atribuyen también al apóstol San Juan? Bueno, se le atribuyen la escritura del Evangelio, precisamente que lleva su nombre, el Evangelio según San Juan. Se le atribuye también primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, y se le atribuye también el libro de Apocalipsis. ¿Qué temática vamos a tener entonces, ahora que nos estamos aventurando, iniciando en el estudio de esta epístola de primera? Si ya sabemos que vamos a encontrar 5 capítulos conteniendo un gran total de 105 versículos, vamos a estar meditando el tercer jueves de cada mes en este estudio expositivo de la palabra de Dios. Digo expositivo porque vamos a ir en el orden con que está escrito. La razón es que Juan inicia un tema. ¿Por qué es que se va a hacer de esa manera? Y es porque Juan inicia con un tema, lo desarrolla, pero no lo concluye. Acto seguido, agarra un segundo tema, lo desarrolla, pero no lo concluye. Luego toma otro tercer tema, lo desarrolla, pero no lo concluye. Y después miramos que agarra otro tema, pero vuelve a retomar el primer tema y lo vuelve a ampliar. Dese usted una idea. Yo sé que muchos de nosotros conocemos las gradas de caracol, las que muchos hermanos tienen en sus casas. Normalmente cuando uno sube una grada de caracol tiene un punto de partida. Pensemos que el punto de partida sería en este banner que está aquí. Este no es punto de partida. Entonces cuando uno sube una grada de caracol, empieza a subir la grada de caracol y llega un momento cuando uno está subiendo la grada de caracol que vuelve otra vez al punto donde se inició. Solo que hay algo interesante, a un nivel más alto. Y si se sigue dando vueltas en la grada de caracol hasta el destino final, llega un momento que uno da la idea de que uno está otra vez en el punto inicial, pero lógicamente a un nivel más elevado. Esa es precisamente la estructura de cómo se desarrolla la temática de Primera de Juan. Hay una evidencia interna con respecto a por qué lo escribió. Nuevamente vayamos a nuestra Biblia y miremos en capítulo 2, versículo 1. Hijos míos, estas cosas os escribo. 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. La palabra escribo se repite. 2:8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. 2:12 dice, os escribo a vosotros. 2:13, en 2:13 vamos a encontrar 2 veces las mismas palabras, os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, y os escribo a vosotros. Versículo 14, os escribo, y más adelante dice, os he escrito. Capítulo 5, versículo número 13, estas cosas os he escrito. Entonces, constantemente se vive repitiendo que escribe. Algo interesante también con respecto al apóstol Juan es que en el Evangelio su enfoque es muy diferente a la primera epístola del apóstol San Juan. Y vayamos entonces al Evangelio según San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 20. Evangelio según San Juan, capítulo número 20, versículos número 30 y 31. Dice así. Hizo además Jesús muchas
otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis. El mensaje va a personas inconversas. Esto que está escrito, estas señales que están escritas en el Evangelio de San Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. La audiencia entonces para la cual está dirigido el Evangelio según San Juan es una audiencia de personas que no habían hecho su decisión de fe, por utilizar un término. Pero ahora vayamos a la epístola del apóstol San Juan. Y entonces ahí miramos en primera epístola de San Juan, capítulo 5, versículo 13, va a mirar usted algo completamente distinto. Dice así: estas cosas os he escrito, dice, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis. En el Evangelio es para que crean, y en la epístola es para los que ya creen. En otras palabras, la epístola está dirigido a una congregación de fe, y eso es algo de tomar muy en cuenta. ¿Dónde se escribió? Se escribió en Éfeso, lo que actualmente se conoce como Turquía. Bueno, ¿por qué se escribió? El contexto, la razón que dio motivo a que se escribiera la epístola de San Juan fueron las falsas enseñanzas de la influencia gnóstica. Esta influencia estaba corcomiendo la fe de los hermanos en esta área de Asia Menor. Enseñanzas tales como que Jesús no se encarnó, no se hizo hombre. Entonces, es interesante lo que los gnósticos, esa influencia que se estaba introduciendo en la iglesia, estaba causando muchos problemas a los hermanos en esa iglesia. Entonces, esta carta está escrita precisamente a esa congregación cristiana que estaban fundadas en la verdad y la fe, pero que recibían serios desafíos de unos falsos maestros. El error que se estaba propagando es una filosofía religiosa llamada gnosticismo, basada en la premisa de que toda la materia es mala y que el espíritu es bueno y que el hombre progresará espiritualmente al aumentar en conocimiento. Esto lleva a más enseñanzas falsas sobre Cristo, declarando, por ejemplo, que Él no se pudo haber encarnado porque la carne es mala. Las teorías gnósticas mantienen que Jesucristo es un fantasma y que solo parece tener un cuerpo humano, o que tiene una doble personalidad, a veces divina y a veces humana. Y esa influencia estaba causando mucho daño en la iglesia de Éfeso. El peligro es cuando, de generación en generación, por no transmitir lo que 2 Timoteo 2 dice, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. El peligro es cuando de generación, no de generación, sino que de generación a generación, el mensaje del Evangelio se va diluyendo. ¿De qué manera entonces se va diluyendo el mensaje del Evangelio? No hay una persecución externa, sino que es algo interno que va mermando la fe de los hermanos de las congregaciones. El peligro es cuando ya no se transmite el Evangelio de la palabra de Dios y el Evangelio se va diluyendo en pláticas, en charlas motivacionales, y no se centra en el mensaje de la palabra de Dios, en el verdadero sentido que tiene el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas nuevas de salvación. Presentar a Cristo es el mensaje, como único y suficiente Salvador. Y ahora, sí, vamos a empezar a estudiar. Después de este marco de referencia, vamos a empezar a estudiar la primera epístola del apóstol San Juan. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos
oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Mire qué precioso. Es de hacer notar que no dice el que era desde el principio. La persona de Jesucristo nunca tuvo principio, es eterno. Por eso en el Evangelio, según San Juan, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y entonces miramos que era el mensaje completo acerca del verbo desde la eternidad hasta la manifestación como hombre cuando se encarnó, y aquel verbo se hizo carne, dice el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 14, y habitó entre nosotros. Habla de la preexistencia del verbo, y de la preexistencia del verbo ahora pasa al testimonio personal de la relación que Juan tuvo con el verbo encarnado, diciendo lo que hemos oído. Juan, como vimos anteriormente, en el marco de referencia, oyeron de viva voz las palabras que Jesús externaba durante los más o menos 3 años y medio de ministerio que tuvo sobre la faz de la tierra. Escuchó las enseñanzas, escuchó las diferentes parábolas que decía. Entonces él sí puede ser un testigo fiel, como se puede decir, porque él dice lo que hemos oído. Después dice lo que hemos visto con nuestros ojos. Juan vio físicamente a Jesús, da fe de ello, y no era como decían los gnósticos, un espíritu, porque la carne es mala y solo el espíritu es bueno. No era un espíritu, sino que era una persona física, una persona con 2 naturalezas, como hemos estudiado anteriormente, una divina y la otra humana. Pero también dice lo que hemos contemplado. Lo que hemos contemplado es hacer notar que contemplar es más que ver. Uno puede mirar, pero no puede contemplar. Entonces lo que hemos contemplado, y ahí es algo interesante, porque usted se recuerda el pasaje de la multiplicación de los panes. Dice, bueno, denle ustedes de comer. Dice, bueno, ¿de dónde vamos a sacar tanta comida para tanto? Bueno, ¿qué tenemos aquí? Tenemos unos panes y unos peces. Bueno, lo que la gente vio fue nada más que los panes y los peces se multiplicaron y saciaron, yo pienso, momentáneamente el hambre de esa multitud. Pero al contemplar el pasaje, entonces miramos que al contemplar, lo que se mira es que Jesús, el verbo encarnado, tuvo compasión de las multitudes. Eso es más que ver. Uno mira que se está llenando la necesidad de comida, de saciar el hambre, pero no puede contemplar lo que va más allá. Jesús tuvo compasión de él. Eso lo encontramos en Mateo 14:14. Y después dice, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Jesús, después de su resurrección de entre los muertos, se les presentó para que se dieran cuenta de que tenía un cuerpo humano. Y por eso es interesante, y ahí vayamos por favor al Evangelio según San Juan, en su capítulo número 20, Evangelio según San Juan, capítulo número 20, los versículos 19, dice, cuando llegó la noche de aquel día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, es algo interesante, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Versículo 25, le dijeron pues los otros,
ya se está hablando de Tomás, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26, 8 días después estaba otra vez sus discípulos adentro, y con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y específicamente se dirigió a Tomás. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y mételo en mi costado, y no seas incrédulo, sino que creyente. Nosotros, hermanos, no hemos tenido la oportunidad, el privilegio de ver a Jesús físicamente. Pero dice la palabra de Dios, a Tomás le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, ahí estamos incluidos nosotros, los que no vieron y creyeron. Bueno, es un gran privilegio. Nosotros no lo hemos visto físicamente como lo vio el apóstol San Juan, pero con los ojos de la fe, nosotros creemos que nació, que murió, resucitó, y en este momento está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, hermano. Eso es una gratitud, motivo de agradecimiento, y de estar dándole gloria a Dios por todo lo que Dios ha hecho en la vida de nosotros. Versículo número 2, capítulo 1, versículo 2. Hace énfasis en esta vida. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Se nos manifestó, quiere decir que se hizo visible, el Verbo se encarnó. Entonces, Jesús no solamente, hermanos, es vida, sino que es vida eterna. Cuando nosotros aceptamos a Jesús, que es la fuente de la vida, es el dador de la vida. Y es algo interesante, porque es el dador de la vida, porque da vida físicamente. Entonces se recuerda, y lo puede leer usted en Evangelio según San Juan 11:43, llega donde está la tumba de Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió. Eso es darle vida. Jesús es dador de vida física, pero también Jesús es dador de vida espiritual. Porque dice Efesios 2:1, nos dio vida a nosotros cuando nosotros, todos nosotros, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces Jesús es también dador de vida espiritual. Y también es dador de vida eterna. Cuando nosotros creemos en Jesús y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, tenemos desde ese mismo momento una vida eterna que empezamos a disfrutar de ese momento, y cuando lógicamente lleguemos ante su presencia, nos seguiremos gozando en toda su magnitud. 1:3, nuevamente vuelve en la epístola, el apóstol Juan dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, no otra cosa. Lo que nosotros hemos visto, oído con respecto al verbo de vida, esto es lo que proclamamos, esto es lo que los que hinchan nuestro corazón para proclamar, lo que debemos de estar proclamando, lo que debemos de estar escuchando. Lo que hemos visto, esto anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo. Esto quiere decir, hermanos, que debido a que creemos en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, tenemos entonces una relación vertical con el Padre, porque no hay otro camino para llegar al Padre, es únicamente a través de Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Entonces se tiene una comunión vertical con el Padre, y como resultado de tener una buena comunión quiere decir coinonía o una común unión, entonces al tener una buena relación vertical con el Padre, como resultado vamos a tener una buena relación o comunión con nuestros hermanos de nuestra congregación o de nuestra comunidad de fe, si usted le quiere llamar. Es imposible, hermanos, que queramos tener una buena relación con nuestros hermanos si no primeramente tenemos una relación con el Padre y con su Hijo, Jesucristo.
Y entonces vamos comprendiendo entonces la epístola de San Juan. Versículo 4, y con esto voy concluyendo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y todo lo anterior está escrito para que nuestro gozo sea cumplido. Ningún conflicto externo debería privarnos del gozo, porque las dificultades están afuera, pero el gozo del Señor es algo interno, algo que brota de adentro hacia afuera. El gozo del Señor es algo permanente en nuestras vidas. Y sé decirle que las dificultades son transitorias y son pasajeras, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Adicional, es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Concluyo con esto. Las palabras no son mías, son del pastor Miguel Núñez. Cuando Dios descendió sobre una cosa inanimada, que es un monte, el monte tembló de la sensibilidad de estremecerse ante la presencia de Dios. ¿Cómo es que Dios puede venir a habitar entre nosotros y no sacudir nuestras vidas? Cuando un monte muerto se sacude, cuando los umbrales del templo en la visión de que Isaías tuvo se sacudieron, también cómo es que cosas inanimadas tienen la sensibilidad de ser sacudidas ante la presencia de Dios, y Dios puede habitar en nuestro interior y haber sacudido tampoco nuestras vidas. No puede ser, nos estamos engañando. Puede ser que nuestras vidas no estén siendo congruentes con la revelación de Dios por medio de su palabra. Lo que hemos visto, amado hermano, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado con respecto al Verbo, con respecto a Jesucristo, lo que Dios ha hecho a través de Él en nuestras vidas. Dios ha sido bueno y ha sido bueno todo el tiempo. Más de un año de una pandemia y circunstancias han sido difíciles, pero Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. ¿Cómo es posible no entremecerse si aquel monte tembló con la presencia de Dios, con la Shekinah de Dios? Nosotros seamos malagradecidos con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No es posible, como dice el pastor Núñez, es incongruente eso. Algo está fallando, dice él, en esta ecuación. ¿No será que tenemos que examinarnos a nosotros mismos? Estudiábamos anoche en la doctrina del Espíritu Santo que el Espíritu Santo escudriña lo más profundo de nuestro corazón. La palabra de Dios el día de hoy, a través de la epístola, la primera epístola del apóstol San Juan, y esto que es solo el inicio, hermanos. Pero Dios sacude, la palabra de Dios no regresa vacía. Y va a cumplir la promesa para la cual ha enviado. Va a caer la semilla en buena tierra. Y va a dar fruto para la honra y la gloria de Dios. Debemos de aprender, como dice la palabra, a ser agradecidos. Debemos de aprender a tener gratitud. Debemos de aprender a amarle más. Debemos de poner la pasión a las cosas que hacemos en la obra de Dios. No podemos seguir siendo tan indiferentes. Sé decirles que a mí esta palabra me confrontó mi vida. Me hizo ponerme, hermanos, ante un escáner, viendo un espejo, y no solamente una parte de mi vida o de mi cuerpo físicamente, solamente la cara, sino que de cuerpo entero. Y todo vuestro ser, dice la palabra, sea guardado irreprensible, cuerpo, alma y espíritu, sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Les recuerdo, Dios les ama y nosotros también. Bendiciones, mis hermanos.